Buenas tardes, estamos nuevamente aquí para compartir la reflexión de la lección divina. Les invito a que nos dispongamos para poder disfrutar de este momento de oración. En este momento vamos a iniciar con este pasaje que se llama o que se titula Dejen que los niños vengan a mí, que es de Marcos 10, del 13 al 16. Pero los invito a que invoquemos al Espíritu Santo para que Él nos ilumine, abra nuestro corazón y nuestra mente para aceptar y entender la palabra. Aquí yo tengo una vela que quiero iniciar, que iniciemos la oración con esta vela que es la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo que nos acompañe durante esta oración. Entonces les invito a que hagamos todos juntos esta oración pausadamente. Espíritu Santo, tú que eres quien nos invita a orar, ven en nuestra ayuda. Ven y abre nuestra mente y corazón para poder realizar lo que nos quieres decir. Y quédate en cada uno de nosotros. Señor, que no seamos sordos a tu palabra y que aprendamos el arte de la oración imitando a Santa María, nuestra Madre. Amén. Después de invocar al Espíritu Santo, pues vamos a iniciar con este segundo paso después de orar, que es la lectura del texto bíblico. Acuérdense que lo vamos a hacer de manera pausada, de tal manera que dejemos que la palabra vaya entrando en nuestro corazón. Y entonces leemos y escuchamos detenidamente. Algunas personas le presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos les reprendían. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús tomaba a los niños en brazos e imponiéndoles las manos, los bendecía. Palabra del Señor. Pues vamos en esta segunda parte, a ir viendo algunos detalles concretos que nos va diciendo la lectura. Por ejemplo, algunas personas, ¿quiénes son algunos personajes? Algunas personas, aquellas personas, adultos, jóvenes, niños, que seguían a Jesús, ¿verdad? También aquí vamos a ver concretamente a estas personas, vamos a ver a los discípulos, vamos a ver a Jesús también, que en otros momentos, pero aquí lo más importante es que esas personas seguían a Jesús, que seguramente fueron muchas madres de familia con sus hijos. Pero vamos a ver también los lugares donde se encontraba Jesús cuando se le acercaron los niños, cuando caminaban estas personas, porque estaban impresionadas con la forma de hablar de ese Jesús. Pero bueno, ahorita vamos a ver los lugares. Bueno, este mapa nos va a ubicar un poco en el pasaje anterior,
¿verdad? Que hablaba sobre la importancia del matrimonio. Jesús se encontraba por aquí en Cafarnaúm, que es parte de Galilea. Recordemos que todo esto, Galilea, Samaria, Judea, Jesús evangelizó, ¿verdad? Jesús caminaba. Entonces, después de Cafarnaúm, esta cita bíblica nos dice que Jesús se encontraba en esta parte, ¿verdad? Dice al otro lado del río Jordán, y aquí tenemos el río Jordán, y luego en esta parte, ¿verdad? Colindando con Judea, Jesús se encontraba con esta gente y donde se le acercan los niños. Entonces podemos ver la situación geográfica que tenemos aquí, río Jordán, colindando con Judea. Y vamos a ver también algo muy importante en esta ubicación del tiempo, ¿verdad? Recordemos que era en el día, ¿verdad? Cuando las mujeres podían seguir a Jesús, los hombres también, en ese tiempo en que Jesús está en la misión, es un tiempo de la ubicación muy importante en la vida de Jesús y de la comunidad. Y en este tiempo es donde le presentan a Jesús a los niños. Los niños en ese tiempo no eran importantes, la palabra de un niño no era importante para los adultos, por eso siempre los hacían a un lado, no valían mucho, ¿verdad? Para la comunidad. Acciones de algunas personas. Aquí podemos ver algunas acciones de algunas personas. Por ejemplo, ¿cuáles las acciones? Bueno, que le presentan a Jesús los niños para que los tocara. Esa es una acción que también las personas, así como seguían a Jesús, querían también que los niños se acercaran a Jesús y Jesús pudiera estar con ellos y pudiera recibirlos. Las acciones de los niños. Decía Jesús, dejen que los niños vengan a mí. Entonces, ¿cuáles son las acciones de los niños? Acercarse a Jesús, abrazarlo, sentir su presencia. La acción de los niños es como cualquier niño, ¿verdad? Que es inocente, que es cercano, que es cariñoso, que si tú lo aceptas, es muy fácil que se acerque a ti. Esas son las acciones de los niños que podemos ver en esta lectura, ¿verdad? Jesús dice, no se los impidan. Entonces los niños se acercan a Jesús. Las acciones de Jesús. En esta cita bíblica podemos ver cómo Jesús dice que él se indignó, una acción de Jesús, se indignó, se enojó. ¿Por qué? Porque los discípulos no querían que los niños se acercaran a él. Pero ¿cuál es la reacción de Jesús? Una acción de Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, ¿verdad? Entonces Jesús permite que los niños se acerquen y seguramente los discípulos se hacen a un lado para que los niños se puedan acercar a Jesús. Y Jesús, entonces, su actitud es de acogerlos, de abrazarlos, de que ellos se sientan parte de su vida. Otra acción muy importante es que Jesús tomaba a los niños en brazos. Dice, les imponía las manos y los bendecía.
Entonces aquí tenemos varias acciones de Jesús. Una que se indigna, ¿verdad? Por no permitirle a los niños que se acerquen. Otra que les dice que los dejen, que no se los impidan. Les abre el camino para encontrarse con él. Otro que los abraza. Es una acción de mucho amor, de ternura, de compasión, de aceptación. Y dice, les imponía las manos y los bendecía. Es otra acción de Jesús muy importante que tuvo con los niños. Bendecirlos e imponerles las manos. Ahora vamos a ver las acciones de los discípulos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las acciones de los discípulos? Reprender a los niños porque se acercaron. Y no que los discípulos fueran malos, no, sino quizá querían proteger a Jesús del gentío, su cultura era que los niños no valían, que los niños no eran importantes, entonces para ellos les fue fácil decir, los hacemos a un lado. Esa es la acción de los discípulos. Y las frases de Jesús. Una de las frases muy bonitas es que dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. Dice Jesús, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Y otra frase, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Son frases de Jesús en esta lectura donde nos invita a ser como niños. Los temas que se narran, ¿qué tema nos quiere arrojar esta lectura? Pues una es que las personas quieren presentarle a Jesús a los niños, ¿verdad? Otro tema es que Jesús les hace ver que el reino de Dios es como los niños y entonces hay que ser como niños para poder tener el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, y otro, dejen que los niños se acerquen a mí. Bueno, después de leer esta lectura, de ver los lugares, los personajes, las acciones de cada una de las personas, que es importante conocer este contexto. Ahora en este momento yo les invito a meditar. ¿Qué me dice la palabra? Esta palabra que hemos leído, que hemos dejado que entre en nuestro corazón, que hemos descubierto los personajes, las acciones de Jesús, de las personas, qué decían las personas, qué hacen los discípulos. Ahora, a ti mismo o a ti misma, ¿qué te dice o qué nos dice la palabra que hemos leído en este momento? Podemos descubrir que esta palabra puede ayudarnos a imaginar a Jesús en esa escena con la gente, con compasión, pueden brotar nuestras emociones, nuestros sentimientos, la acción de Jesús con la gente, con los niños. Vamos a recordar esa escena de esos personajes. Imagínate el tono de voz, imagínate los gestos, las actitudes que Jesús tuvo con los discípulos, tuvo con las personas y sobre todo con los niños, los gestos corporales, el abrazo, el sentir la acogida de Jesús, ¿verdad? Y preguntarte y preguntarnos, ¿estas acciones son similares
Yo me identifico con alguna de ellas, me identifico con las personas, me identifico con Jesús, me identifico con los apóstoles, me identifico con los niños que necesitan del abrazo, del amor, de la ternura. ¿Qué me dice esta palabra? ¿Qué me dice este texto? Después de descubrir qué me dice este texto, esta palabra, a mi vida, a mi corazón, recordando la escena, en este cuarto momento, ahora te invito a orar, a responderle al Señor. ¿Qué le quiero decir yo? ¿Cuál es mi actitud? María decía, hágase en mí según tu palabra. Jesús les dijo a los niños y a los discípulos, dejen que los niños se acerquen a mí. ¿Cómo yo me acerco? ¿Qué experimento con esta palabra? ¿Qué me dice Jesús a mí? ¿Qué sale de mi corazón para responderle, para buscar su presencia? Y con toda confianza le puedo hablar, le puedo decir con todo lo que tengo, con todo lo que hay en mi corazón, con todas aquellas necesidades. ¿Qué le digo? ¿Qué sale de mi corazón? ¿Qué oración? Acción de gracias, petición, alabanza. No sé lo que el Señor en este momento me ayude a poder decirle. Después de leer, después de meditar, Señor, yo quiero decirte esto porque te amo, porque eres ternura, porque eres amor, porque me abrazas. ¿Qué experimento para poder decirle al Señor en este momento de oración? Después de responder al Señor lo que sale de mi corazón, ahora en este momento, en este quinto paso, te invito a contemplar esa escena. Quédate impresionado y fascinado, en silencio, en calma, por esa presencia de Jesús, por esas palabras que ha dejado en tu corazón, porque te ama. Contémplalo, contempla a ese Jesús que te acoge, que te recibe, que no importa quién seas tú, porque Él te ama como a ese niño, con ternura, con compasión. Contempla a ese Jesús que está ahí. ¿Qué surge en ti ante Jesús? Experimenta su amor, porque con Jesús vamos a ver la vida diferente, nuestra historia, nuestros caminos, nuestras inquietudes. Contempla a Jesús y descubre su presencia. En ese silencio de tu corazón, te invito a que lo contemples, a que lo mires, a que dejes que entre tu corazón, a que te abrace. Y si lo hacemos así, entonces podemos caminar junto con Jesús de la mano a su lado, abrazados como los niños que se acercaron a Él. En este sexto paso,
pues viene el actuar, ¿verdad? Entonces ya pudimos leer, ya pudimos meditar, ya le dijimos al Señor que sale de nuestro corazón, ya pudimos contemplarlo. Ahora, el último paso es ahora, ¿qué voy a hacer después de este encuentro con Jesús? Aquí lo importante es hacer un compromiso que brote de ese encuentro con Jesús. Que esta palabra te anime, nos anime a tener otra actitud, a regresar a la vida, a ir a lo cotidiano de nuestra vida para decirle a Jesús, ¿cómo me quiero comprometer? ¿Qué actitud quiero tener? ¿Qué actitud quiero tener para ser como esos niños? ¿Qué actitud quiero tener después del abrazo de Jesús? ¿Qué haré yo por Jesús? ¿Qué propósitos o qué me impulsa para llevarlo a cabo en mi vida? Con cosas muy sencillas que podemos llevar a cabo, ¿verdad? Nuestras acciones positivas, si siempre van de la mano con Jesús, nuestra vida va cambiando en esos pequeños detalles, ¿verdad? Va transformando nuestra vida y al transformarla en mí, pues va transformándola también en los demás, ¿verdad? Entonces, nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra mirada, nuestra palabra va a hablar de la presencia de Jesús en mi vida, pero también yo voy a llevar a Jesús con mi mirada, con mis actitudes. Me puedo preguntar, ¿cómo salen las otras personas cuando llegan a mí? ¿Cómo salen después de su encuentro conmigo? Pues yo creo que nuestro compromiso será llevar a Jesús a los demás con nuestras actitudes, con nuestra mirada, con nuestra actitud de niño que se acerca a Jesús, desde ese encuentro, desde ese abrazo, desde esa ternura de Jesús y sobre todo ser como niños, ¿verdad? Un niño que se abandona en los brazos de su madre. Un niño que te da todo cuando se siente amado y cuando se siente querido. Bueno, después de estos pasos de meditación, te invito a terminar esta meditación con esta oración. Decimos juntos: Señor y Dios mío, te bendigo y te doy gracias por las inspiraciones que te has dignado enviarme en esta meditación. Dame las gracias necesarias para perseverar en las resoluciones que he tomado. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y también te invito a decir la oración final juntos. Salgo de tu presencia, oh Dios mío, pero te dejo mi corazón. En medio de mis ocupaciones, estaré pensando en ti. En cada respiración, quiero, oh buen Jesús, repetirte que te amo y que me entrego a ti en oblación por todos mis hermanos. Amén. Bueno, terminamos este momento de meditación. En este momento les invito a apagar su vela y deseando que pasen un muy bonito fin de semana de la mano del Señor. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, que Dios los bendiga y que sigan disfrutando de la presencia del Señor.